así rapidito, vamos a hacer un poquito de retroalimentación y para ese efecto vamos a solicitar, vamos a ver los participantes que tenemos el día de hoy. Solo Christopher y Alfredo con cámara encendida. De ahí no tenemos a nadie más. Yo. Ay, muy bien, Mirna. Ahí, ahora sí la veo. Ahorita que usted, mire, eso es lo que hay que hacer, porque a veces la tecnología no nos apoya con el tema de... A ver, Mirna, ¿qué es entonces la negociación? Llegar a un común acuerdo donde las dos partes ganen. Ok, muy bien. Vamos a establecer que de aquí en adelante vamos a tratar la manera de ser un poquito más técnicos en las respuestas. La negociación, la conciliación, el arbitraje, todos van a iniciar con una definición que establezca es un sistema de resolución de conflictos. Todos tienen esa introducción en la definición para efectos de examen, para efectos de que ustedes a futuro puedan expresarse de una manera más propia en el ámbito del derecho. Entonces, mediante el cual dos o más partes o personas con intereses contrapuestos se comunican para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de ellas. Entonces, eso es lo que vamos a entender por negociación. Y nos vamos a dar cuenta que una de las características de la negociación es que intervienen solo las partes. Y aquí, obviamente, cuando hablamos de ese tercero que aparece de apoyo, solamente cuando ellos lo soliciten, solamente cuando quieran conocer algún punto específico sobre algún tema. Y aquí vamos a poner de ejemplo a Mirna y a Cristo. Ellos van a ser las partes de la negociación y aquí vamos a poner un conflicto y el conflicto va a ser entre ellos dos. Uno va a representar a la mitad de la clase y el otro a la otra mitad de la clase. Uno está a favor de las tareas a mano y el otro está en contra de las tareas a mano. Los quieren por cualquier medio menos a mano. Entonces, como las mujeres somos, exacto, un poquito como nos gusta lo difícil, saber por qué será. Aunque no dormamos, estamos acostumbradas a ser las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Entonces, Mirna representa a las chicas que están a favor de las tareas a mano y Christopher se opone. Bueno, entonces ahora ustedes van a ver cómo yo voy a poder intervenir solo para mediar en algún momento. Pero ahorita voy a silenciar mi micrófono. Christopher y Mirna van a ser los protagonistas de este encuentro, de este ejemplo de negociación y vamos a establecerle a Mirna primero que le indique a Christopher cuáles son las razones por las cuales ella sí está de acuerdo y Christopher las razones por las cuales no. Pongamos atención, chicos, por favor. Adelante, Mirna. Buenas noches. Gracias por la oportunidad, licenciada Christopher. Un gusto saludarlo en este momento. Las razones por las cuales yo estoy de acuerdo con que las tareas sean a mano es porque es una forma práctica de memorizar y adquirir nuevos conocimientos sin la necesidad de tener distractores enfrente de nosotros, como en la computadora, una tablet o un teléfono. Podríamos distraernos y no comprender correctamente lo que estamos redactando en una tarea. Entonces yo estoy a favor de las tareas a mano, puesto que esto nos va a ayudar a aprender de una mejor manera y sintetizar todos los conocimientos en nosotros. Adelante, Christopher. ¿Qué tal? Buenas noches. Está bien, yo comprendo tu punto, sin embargo, me gustaría hacer énfasis o recalcar nuestro horario laboral, de estudios, perdón. Debido al estadio laboral, creo que todos elegimos esta jornada nocturna debido al tiempo limitado que tenemos. Por eso yo estoy a favor en las tareas entregadas a computadora. Y si el propósito es escribir para repetir y que se nos quede, pues escribir en la computadora también es una manera de escribir y podemos obtener retentiva también de ahí. Y esa es la ventaja, que podemos ahorrar bastante tiempo. Ahora veamos
qué es lo que opina Mirna y contra esta respuesta, qué es lo que opina Cristo. Sí, efectivamente creo que una razón importante para hacerlo en computadora sería el tiempo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en computadora muy fácilmente podríamos simplemente copiar y pegar y eso evitaría que muchos aprendan. Entonces, si lo primordial en esta clase es el aprendizaje y es lo que buscamos, escribiendo a la mano nos ahorraríamos incluso tiempo para estudiar para el examen, por lo cual sería una forma más eficiente de estudiar. Entiendo. En este caso, en vez de hacer un resumen o una síntesis, sugiero un ensayo, ya que a la hora de escribir nosotros un ensayo, pues nos obliga al análisis, a la comprensión e incluso a obtener nuestra propia opinión sobre el tema, para poder así cerciorarnos de que estamos aprendiendo. Y entonces ese ensayo sería a mano, Christopher. No, siempre a computadora. Bueno, entonces aquí voy a entrar yo, solo a darles por ahí algunas ideas para ver si ustedes son capaces de ver el lado contrario. Bueno, definitivamente como tercera involucrada en este conflicto, en esta negociación, soy imparcial. No voy a estar ni a favor ni en contra. Solo le voy a dar las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, le voy a indicar a Cristo que si él cree o él confía que el 100% de sus compañeros va a tener la responsabilidad de hacer un trabajo de esta naturaleza. ¿Usted cree que todos se van a comprometer y que todos están a favor de que sea un ensayo en lugar de que sea un resumen humano? Sí, la verdad es que sí. Ahora vamos Por favor. a ver, Lenin, ¿estaba hablando por ahí? Buenas noches, Lick. Resumen, Buenas decía yo. Resumen. A ver, ¿alguien más que diga por ahí resumen? ¿O prefieren un ensayo? Ya. Resumen, Lick. Solo el examen, Lick. Ok, muy bien, ya escuchamos a ver, Christopher, ¿qué opina de la respuesta de sus compañeros? Creo que no están poniendo atención y que es la gente que copia efectivamente. No, porque están diciendo el resumen y el resumen es a mano. Entonces, Dudo que estén poniendo Creo que atención a que esto es un debate y un ejercicio. La verdad es que no creo que estén concentrados en la clase, la verdad. yo creo que ellos lo están viendo desde que un resumen es más simple de realizar que un ensayo. Porque para un ensayo tenés que congeniar demasiadas ideas, autores y todo y comprimirlo. Mínimo te digo unas 20 páginas en un párrafo para poder hacerlo bien. Mientras que un resumen tenés que destacar solo lo principal de un artículo, no necesitas mayor cosa. Entonces yo creo que ellos Entonces se dan ahí tu cuenta objetivo que es ya no más sería aprender. práctico. Entonces tu Es objetivo no más sería práctico. aprender porque eso es lo que piensas 2-3 días de Sí, los pero pues la ya experiencia está. que usted mencionaba sobre un ensayo era para suplir lo otro y en contraparte también menciona que no tienen mucho tiempo por el horario. Entonces es como un poco contrastante querer dar un trabajo de mayor carga cuando se supone que lo está haciendo en computadora para hacerlo en menor tiempo. ok, muy bien. Bueno, entonces, a ver, Christopher, por acá hay una compañera que establece que nunca ha hecho un ensayo. Partamos de su definición de ensayo para esta ¿Se le fue el sonido, licenciado? perdón. A ver, Christopher, ¿cuál sería su definición de ensayo para que los compañeros sepan qué es lo que van a tener que hacer? Contrario al resumen, no solo son las ideas principales de todo el texto, sino son ideas, ya está compuesto por también como introducción, desarrollo y conclusión. Y el ensayo es prácticamente el análisis, más que todo, no solo un resumen. Es como las ideas propias de cada, como decía la compañera, el interés común es aprender de lo aprendido y establecerlo en un ensayo.
a diferencia de un resumen que fácil se copian 2, 3 líneas de cada párrafo y ya está. Vamos a entender varias cosas. El resumen no es copiar y pegar 2 líneas. Aquí tenemos 10 líneas y las vamos a sintetizar, o sea, las vamos a abreviar y vamos a sacar el contexto en 2 líneas. Las 10 se convierten en 2. No quiere decir que vamos a copiar y pegar, porque entonces no estamos haciendo un resumen. Y a la hora de leerlo, no tendría sentido. El ensayo, básicamente, es un documento mucho más formal, mucho más fuerte. En este hay que explorar y buscar, por ejemplo, si ahorita estamos hablando de la negociación, jurisprudencia de qué es la negociación para varios autores. Y de todos ellos, 5 o 10, porque aquí no estamos hablando de que es un resumen, sino que ya es algo mucho más serio. Entonces tenemos que tener más material para ir analizando y para poder concretar que en virtud de que fulano dijo tal cosa o estableció tal cosa, menganito tanto, nosotros consideramos que la negociación es esto porque tiene esto y tiene lo otro. Aquí por acá nos está comentando, a ver en el chat, quisiera que nos lo dijera de viva voz, por favor, en relación al resumen. Hola Lita, buenas noches. Hola, buenas noches, Elizabeth. Mucho gusto. Yo eso era lo que pensaba, que la verdad es que el resumen nos ayuda a ser más conscientes de lo que estamos aprendiendo porque nosotros nos formamos la idea, nosotros nos formamos el concepto de lo que hemos estado aprendiendo y como lo había puesto, no sé si todos serían o seríamos 100% honestos de no copiar y pegar, ¿verdad? Si es por la accesibilidad que nos da la tecnología en cuanto a facilitar nuestras tareas. Entonces opino que sería mejor un resumen. Okay. Muchas gracias, Elisa. Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Helio, adelante. Aquí mire, yo estoy en contra de lo que dice el compañero, que parece que él solo copia y pega, porque cuando uno hace un resumen, lo primero que tiene que hacer es leer. Correcto. Exactamente, de ahí uno viene y agarra todo lo que leó y lo vuelve a copiar a mano, si es que uno lo hace a mano o lo hace a computadora, y entonces uno va aprendiendo porque lo vuelve a releer, y es mejor absorción de conocimiento. Es que así es, no solo se copia y se pega. Ok. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Helio. Bueno, creo que... Se le volvió a ir el sonido, licenciada. Gracias. Entonces, vamos a pararlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, definitivamente, yo agradezco a Christopher, realmente, pues este era un ejemplo y él tenía que tomar la actitud para los que entraron después de respaldar un trabajo escrito que no fuera a mano. Esa era la forma en la que él tenía que actuar en esta negociación. Y Mirna era la que iba a estar a favor de un resumen y que este resumen fuera mal. Esto fue un ejemplo de cómo eventualmente surge el conflicto y quién eventualmente puede tratar de dar ideas. Aquí nos dimos cuenta que para Christopher él daba una definición de resumen y daba, en este caso no de resumen, de ensayo. Y Mirna pues alucía a otra cosa. Entonces vean cómo los demás compañeros interactuaron y dieron su razonamiento. Para unas personas, y unas personas fueron lo suficientemente honestas de decir, yo nunca he hecho un ensayo, entonces no sé qué es un ensayo. Bajo este parámetro y este ejemplo de una negociación, pues aquí ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Entonces aquí vendría una tercera persona solo a decirles los pros y los contras de hacerlo a mano y los pros y los contras de hacerlo a través de un ensayo. Entonces aquí mi interacción como una persona imparcial, ajena, que solamente les va a ayudar tanto a Mirna y a Christopher para que se enfoquen en la idea, yo le diría a Mirna, las ventajas del ensayo es que usted va a tener más conocimiento porque va a tener la oportunidad de leer más contenido doctrinario para poder realizar el ensayo de acuerdo al tema de la negociación. Se va a dar cuenta, obviamente aquí es si cada uno es responsable de hacer las cosas como se deben de hacer.
y va a tener la oportunidad de sacar o de extraer de cada uno de los conceptos que tengan los diferentes juristas en la materia, características, elementos que los va a ir y aumentando un poco más y va a tener al final un concepto mucho más rico en contenido. Y le diría a Christopher, si ya tenemos la idea general y por el tiempo nosotros no vamos a tener suficientes horas como para poner a buscarnos el material y todo, pensaría, Christopher, que si tenemos un documento, el hacer un resumen sobre ese documento, porque este documento que yo les coloqué acá ya tiene todo lo que eventualmente tienen 3, 4, 5, 6 doctrinarios en la materia. Entonces, este está suficientemente concreto como para que lo vuelvan todavía más pequeño y entonces ahí ya quedaría elección que ustedes determinaran cuáles son las características. Yo puedo poner 15 y ustedes van a poner las 5 que para ustedes son más importantes. Entonces, Christopher, ¿no cree que valdría la pena eventualmente probar con un resumen? Ahora mi pregunta sería... Quedó sin audio de nuevo, licenciada. Se quedó en pregunta. Ok, entonces, Mirna, ¿qué opinaría usted en relación a un ensayo? Estaría abierta a eso si yo tuviera la capacidad de hablar por todos los compañeros de que tienen el tiempo y la capacidad para hacerlo. De forma contraria, yo no puedo someter a mis compañeros a algo que ellos no tienen el tiempo y no están dispuestos o no tienen la oportunidad para enrollarse en eso y aprender, sacar todo lo que son doctrina y lo demás que conlleva hacer un ensayo de una buena forma, porque para hacer algo a medias, mejor hago un buen resumen. Ok, gracias, Mirna. A ver, Christopher, ¿qué opinamos sobre la posibilidad de cambiar nuestra mentalidad por un resumen teniendo un buen documento que tiene una base bastante sólida y tratando de minimizar el tiempo que tiene cada uno en relación a esos espacios, tomando en cuenta los cursos que eventualmente estén llevando? ¿Qué me dice usted? Pues como aquí la discusión es la manera de realizar el trabajo, ¿verdad? Porque es que aquí tenemos que entender algo muy importante. A mano o a computadora, entonces yo diría... Es que aquí, antes de que usted continúe, la propuesta fue un resumen a mano, pero usted ofreció o usted colocó como posibilidad el ensayo. Y el ensayo estamos hablando de un documento que lleva ciertas características, que es mucho más formal y que debe de completar cierto contenido para tomarse como un ensayo. De lo contrario, deja el papel de ensayo y se convierte en cualquier otro documento, pero no un ensayo. Entonces aquí estamos el resumen versus el ensayo. Entonces mi pregunta para con usted es que si usted estaría dispuesto a cambiar su postura en cuanto a un ensayo por el tiempo que este conlleva, por un resumen que eventualmente le va a llevar solo leer un documento de 5 o 8 hojas y de esas 8 hojas usted va a extraer lo que para usted es más importante, que aquí si analizamos la personalidad de cada uno no pueden haber dos resúmenes iguales. Y obviamente el resumen no puede ser a computadora. Entonces, ¿cuál sería su postura? ¿Un ensayo de por lo menos unas 20 hojas? ¿O un resumen de una hoja, 2 hojas, a más? Tomando en cuenta que no vamos a hacer una letra del tamaño gigante. El resumen definitivamente, pero como vuelvo y repito, aquí la discusión principal, no sé qué momento se torció, era la manera de hacer el trabajo, ¿verdad? No qué trabajo ni era ahorrar tiempo, pues prácticamente la manera, evitar hacerla a mano. Esa era mi postura, pero si en este caso ya estamos torciendo las cosas y exagerando, entonces sí, el resumen. No, es que... en la réplica usted agregó eso, compañero. Para... No. Fue una opción, fue una alternativa que yo di. Sí, ajá. Entonces, por eso... Pero por eso, 20 hojas, un ensayo tampoco, ¿verdad? no, es que
Lo que pasa es que, Porque los póngale, ensayos no son de tantas De hecho, hojas, los son ensayos, las pequeños, personas se que lo sintetiza. evalúan dan número de palabras y no llegan ni a las 2, 3 hojas. Un ensayo bien hecho, eso es lo que yo tenía entendido. lo que pasa es que si yo le doy a usted un ensayo solo de que es una negociación, pero si yo le coloco elementos, características, actitudes, definiciones, no se puede quedar en 10 palabras. Entonces nos vamos a dar cuenta que el que habló de ensayo, fíjese que yo en ningún momento dije, hablábamos de hacerlo en computadora y hablábamos de hacerlo a mano. El que habló del ensayo fue Christopher. Él fue solito el que llegó eventualmente apareció la palabra ensayo. Usted la puso. Así es, licenciada. Ok, esto nos da el ejemplo a nosotros de cómo cuando están negociando y nosotros solo estamos observando, porque eso fue lo que hicimos, observamos la actitud de cada uno y es de esa forma como se tergiversa la comunicación. Entonces empezábamos con un tema, solo era a computadora o mano, eso era la situación y entonces eventualmente aquí dice que es un ruido. Bueno, ahí estamos colocando los demás elementos que no nos permiten comunicarnos muy bien. Entonces nos damos cuenta que esta negociación al final tuvo un éxito que fue entre ellos dos. Yo solo intervení indicando cuáles eran las formalidades de cada uno de los documentos y al final Christopher estableció que, bueno, sí, tomándolo desde la perspectiva de los requisitos que yo quería para el documento A y para el documento B, pues obviamente por cuestiones de tiempo y todo, pues el resumen. Ya no hay negociación, dice que ya se enojó. Sí, para aquí Cristina, no, Christopher no se enojó, él estaba tomando su postura y estaba validando con fundamentos lógicos la postura que yo le dije que tomara. Porque aquí yo fui la que distribuí los papeles y esto fue un mero ejemplo, solo para que se den cuenta. Entonces, bueno, es para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando los dejamos que ellos dos hablen solitos y traten la manera de arreglar su problema. Por eso es una negociación, porque ahí solamente van a establecer hasta dónde pueden ser flexibles ellos mismos. Y nosotros solo vamos a entrar a dar las formalidades que se requieren para la postura A y para la postura B. Y al final serán ellos quienes deciden. Si ahí termina el conflicto, bienvenidos. Fue un éxito. Pero si no, vamos entonces a otro tipo de documento. A ver, Cristina. Cristina, le escuchamos. Cristina. Bueno, vamos a establecer que por alguna razón no le escuchamos. Si quiere escribir en el chat. Bueno, ya van a ser notificados oficialmente de cómo vamos a ir evaluando el curso. Tenemos 70 puntos y un examen final de 30. Imagínense y vean ahí ya negociemos ustedes. Mi conflicto es hacer las tareas, dice ahí Julio. Bueno, Ese va a ser Cristina. el conflicto, licenciada. Ver cómo entregamos las tareas. La negociación es el puntaje. Por eso vamos, tenemos 70 puntos y ahí sería injusto de mi parte hacerles una prueba falso verdadero, selección múltiple, etcétera, en un Google Form que les tenga tiempo en donde yo coloque, si ustedes son ahorita 183, yo colocar aproximadamente 500 preguntas y que como obviamente por el tipo de pregunta, el falso verdadero, una misma pregunta yo le coloco una coma, un y, un no, un sí, y automáticamente cambia de sentido. Y hay personas que no leen completamente ni se toman el tiempo de leer la pregunta y resulta que hay 5 conectados y los 5 quieren hacer el examen. Se lo digo por experiencia directiva.
de virtualidad. Quiero creer que esta es la excepción y que ustedes son la excepción. Ustedes sabrán y se conocerán cada uno de ustedes. Si ustedes entran y buscan en internet la respuesta, no va a estar en internet, porque las preguntas son de razonamiento y el internet no razona. Entonces, si un punto y una coma hacen la diferencia, ¿ustedes estarían dispuestos a jugarse 70 puntos en un examen? Como dijo Ligda, que no lo escuché. Sí, licenciada. Repito, ¿estarían dispuestos a jugarse 70 puntos en un examen de 25 preguntas? No. No. No, Definitivamente no. Es demasiado, Ligda. Mire, ya está creando otro conflicto. No, Too much, Lick, too No, much. No, Lick, mucho riesgo. se dan cuenta, entonces, porque ahí básicamente están los que ganan y los que pierden. Ni usted ni nosotros. 10 preguntas, Lick. Imagínese 10 preguntas. Si son 70 puntos, si usted tiene 5 preguntas malas, pierde más de 50 Pero puntos. nosotros vale verdad. Entonces, por eso es que necesitamos utilizar la herramienta de tareas y que las tareas van a ser a mano y que vamos a publicar ya con nuestra colaboradora. Y si Adelante. llegamos a un acuerdo aquí, mire, con Christopher, es medio virtual, no necesariamente Word. ¿Por qué no grabar un audio de 1 minuto resumiendo todo? El problema es que un audio de 1 minuto, resumiendo todo, son 182 minutos para mí, El tráfico para son... poder escucharlo. Y no voy a poder colocarles las notas. No es lo mismo que ustedes tengan algo ahí y eventualmente medio lo lean. A que ustedes lo hagan a mano, lo escriban y al menos lo leyeron cuando tuvieron que colocarlo y todo, y en el examen posiblemente les vaya mucho mejor. Formulario de 35 preguntas. Podría ser un formulario de 35 preguntas, pero con una ponderación. Con 10 está bien, licenciada. 70 puntos en 10 preguntas. No, tarea y no escuche esas cosas, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo considero de que el audio sería más accesible oírlo que leer 184 páginas a mano. Vamos a evaluar. Eso sí, ahí podemos, por eso les digo, esto es una negociación. Vamos a evaluar y todo, porque definitivamente la idea es poder apoyarlos a ustedes, pero que antes aprendan. Entonces lo vamos a analizar y vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos el tema de que las negociaciones se hacen en forma directa entre las partes en conflicto, que van a ser 2 o más partes en conflicto. Hablábamos ayer que pueden ser bilaterales cuando hay solo 2 personas, como en el caso de Mirna y de Christopher, y que pueden ser multilaterales cuando, por ejemplo, hubiésemos colocado a alguien más, un tercero, un cuarto, un quinto, para que eventualmente apoyara con el tema del conflicto. Y vamos a establecer que el proceso, los momentos de negociación, el planteamiento inicial lo hice yo. Bueno, el problema acá son las tareas, tareas a mano o tareas en computadora. Y entonces ese fue el planteamiento inicial. La exploración fue precisamente la postura de Mirna, la postura de Christopher en relación a la negociación. Las alternativas, el poder explicar ventajas y desventajas de hacerlo a mano y ventajas y desventajas de hacer un ensayo. Y al final, el cierre, que tuvo lugar porque hablando desde las perspectivas de que íbamos a necesitar en cada uno, Christopher estuvo de acuerdo. Estamos
haciendo una retroalimentación, Edwin, de la negociación para entrar al siguiente tema. Y entonces el cierre se dio con la anuencia de Christopher, estableciendo que entonces sí, el tema de un resumen a mano era más viable. Teníamos los modelos de posturas de la negociación. Y hay clasificaciones dependiendo de diferentes criterios, que va a ser importante que ustedes las terminen de analizar. Según las personas involucradas, entonces obviamente a más personas, más compleja la negociación. Diferente es que ellos dos estén representando uno a cada parte, a que les demos intervención a los demás, porque ya nos dimos cuenta cómo es que de alguna manera se va organizando de esta forma. Según el protagonismo de los interesados, entonces son directas con o sin asistencia del mediador. Yo aquí estaba como mediadora. Y va a ser indirecta, por ejemplo, si Mirna hubiera dicho, yo voy a colocar que en mi representación hable fulana de tal, por ejemplo. O Christopher hubiera indicado, bueno, ¿saben qué? Yo es algo, voy a delegarle mi función a otra persona. Y entonces ahí estamos hablando de que hay intermediarios o representantes. Según los asuntos que se negocian, en este caso eran académicos, pero podrían ser laborales, políticos, comerciales, personales, afectivos, familia. Por ahí podríamos haber creado un caso hipotético en que están casados, se van a divorciar y los bienes que tienen a su nombre y los hijos a quién le quedan. Entonces, podría ser eventualmente otra situación. Según el estatus relativo de los negociadores, entonces son horizontales cuando todos están en la misma posición. En este caso, Mirna y Christopher estaban en la misma posición. Serán verticales cuando el conflicto, la negociación sea mía como catedrática con ustedes como estudiantes, para ir ejemplificándolo más fácil. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos entendiendo todo? ¿Sí? Mirna, ¿todo claro? Christopher. ¿No me han dicho, no he escuchado? ¿Todo claro? Sí, licenciada, todo bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, según el clima humano, amistosos o hostiles, sinceros o manipuladores. Bueno, aquí podríamos decir que eran amistosas. Sin embargo, en algún momento hubo por ahí una media molestia y todo se volvió un poquito hostil. Sinceras, ambos dieron sus puntos de vista. Y manipulación, la manipulación la tomó en alguna manera Mirna, cuando dijo, yo no puedo decidir por mis compañeros porque yo no sé el tiempo que ellos tienen. Estaba manipulando muy bien la situación. O sea, ella dijo, yo aquí me lavo las manos. Cabeza, linda. Aquí se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo, esta responsabilidad no quiero que recaiga en mí. Entonces nos damos cuenta. Según los factores que se desencadenan. En este caso, ¿qué se desencadena? La definición o la definitividad de qué tipo de actividades es que vamos a realizar. Para acumular el punteo de los 70 puntos antes del examen final, que es de 30. Y estos 70 puntos van a incluir la participación, que también va a tener una ponderación, la asistencia, aquellos presentes, no aquellos conectados. Acuérdense que hay una gran diferencia. Yo puedo eventualmente llamar a alguien del listado y no está, el que esté conectado o el que haya firmado la asistencia, el enlace que pasaron en ese momento, pero no está presente, pues para mí, dentro de mi perspectiva, justa o injusta para ustedes, no está presente. Y entonces, el que esté conectado no hace que se le pueda incluir en asistencia, para mí. Morales, afectivas, legales, pues dependerá el tipo de factor que desencadene del tema del conflicto. Y el estilo o estrategia de la negociación. Aquí hay competitivas o hay cooperativas. En este caso, aquí no estábamos compitiendo. Esta era cooperativa porque al final todos iban a tener que hacer lo mismo.
Los que preguntan por el tema no están presentes. Ok, gracias. Licenciada, buenas noches. Yo en el tema coloqué el título del documento 4, métodos alternativos para la solución de conflictos, porque de ahí ustedes estaban hablando de lo que personificaron con Mirna y el compañero, de la mediación, No, eso estaba en el documento tercero, que es la negociación. Ajá, pero como el 4 también habla de lo mismo, ahí No. habla En de el- la mediación. El 4 es el que vamos a avanzar ahorita, cabal tenemos 20 minutos y el tema para dilucidar y terminar hoy es precisamente los métodos alternativos de solución de conflictos. Según el programa, ese es el orden que tenemos que establecer. Entonces, Yo había leído entonces como lo que ustedes estaban hablando se parecía a lo que está ahí en las diapositivas. Entonces coloqué ese tema, pero espero que no tenga inconveniente en el asistente. no hay ningún problema, claro que no. Entonces, terminamos con el tema de la negociación. Sabemos que la negociación es directa entre las partes involucradas del conflicto y que eventualmente puede haber un mediador que solamente va a intervenir para poder establecer o dejar en claro ciertos términos, ciertas figuras, ciertos, podríamos llamar términos jurídicos, que básicamente las negociaciones y las conciliaciones devienen de temas legales. Y de eso esperamos tener un buen resultado como el que tuvimos hoy. Vamos entonces al documento de la cuarta unidad, que son los métodos alternos de solución de conflictos. Entonces, establece que básicamente esos métodos son las políticas para facilitar respuestas, para facilitar arreglos en problemas, en litigios y evitar básicamente cargar al órgano jurisdiccional, tomando en cuenta que es mucho más económico, mucho más rápido, mucho más eficaz y que de alguna manera las partes involucradas no quedan en el plan de enemigos. Tenemos dos definiciones de conflicto y dentro de estas definiciones de conflicto siempre va a estar la confrontación, en el que siempre van a haber dos o más personas que tienen un objeto controversial, que puede ser una situación emocional, que puede ser una situación legal, que puede ser un rompimiento, que puede ser una relación a cualquier nivel, laboral, emocional, religiosa, y pues básicamente persiguen de alguna manera ponerle fin a esa controversia, a esa incomodidad que tienen las personas involucradas. Entonces, establece también que es una lucha entre dos o más partes interdependientes, quienes por alguna razón pues se sienten no identificados con la postura que toma la otra parte. Tenemos otra definición de mecanismos de solución de conflictos, procedimientos no adversariales y voluntarios, porque acuérdense que una de las características que vimos en la primera clase es que las partes deben de estar anuentes a una conciliación, a un convenio, a una reunión, que en ningún momento podemos obligarlos a que realicen el conflicto de una manera, o que revisen ese conflicto para ver si pueden encontrarle una solución sin antes ir a los órganos jurisdiccionales. Entonces, son todos esos procesos o procedimientos que vamos a encontrar en diferentes documentos. Tenemos también en la clasificación los adversariales y no adversariales. Lo vimos también en las clases pasadas. Tenemos las características que también las hemos analizado y aquí es como si fuéramos a hacer ahorita un documento un poquito más formal que el resumen. Entonces tendríamos ya dos documentos que poder leer para poder unificar y extraer uno solo, que no lo podríamos hacer en 10 palabras, por ejemplo. Un ensayo de 10 palabras de un documento así, pero podríamos probar. A ver, Christopher.
En 10 palabras, métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué son? No, ahí lo vamos a dejar de tarea porque igual lo tiene que pensar muy bien para poderlo analizar, entonces eso le va a llevar tiempo. Pero entonces nos va a dar un ejemplo en la siguiente clase. ¿Estamos bien, Christopher? Sí. Muy bien. Entonces hablamos también, establece la negociación y habla de las generalidades que es precisamente utilizado únicamente en forma directa entre las partes sin ayuda o facilitación de terceros, y que al final no implica una disputa previa. La conciliación, aquí tenemos solo las generalidades que vamos a ir entrando en forma más rápida. La conciliación, básicamente en el que sí interviene un tercero, que se va a denominar conciliador, que va a tener de alguna manera un papel mucho más activo porque es el que va a ir pausando y estableciendo, bueno, el problema aquí es tal cosa y Mirna se siente de esta forma, Christopher de esta forma. Entonces deberíamos de establecer que el resumen en es esto, el ensayo es esto, y tomando en cuenta esto, los beneficios de A más los beneficios de B. A ver, Christopher, ¿por qué es tan molesto un resumen? A ver, Mirna, ¿por qué es tan molesto un ensayo? Y entonces ahí para tratar de ver qué es lo que más les afecta a cada uno, siempre tomando en cuenta el ámbito en donde los vamos a reunir, la forma en la que les vamos a hablar, la forma que nosotros como conciliadores vamos a tener de analizar las posturas, los gestos, la forma de sentarse, las miradas, el tono de la voz. Acuérdense que hay tonos de la voz que nos permiten claramente identificar si una persona está molesta. Si ahorita vengo yo y les digo buenas noches, saber qué le pasó en el día, que viene de malas caras, definitivamente. Entonces tenemos que aprender a leer la personalidad de las partes involucradas en el conflicto. Entonces, conciliación, primer método alternativo de solución de conflictos en que en una forma formal hay una tercera persona involucrada que se va a encargar de conciliar, que va a dar esas pautas y que básicamente va a tomar las riendas del conflicto para que ellas no se relacionen en forma directa porque posiblemente lo que van a hacer es agarrarse, confrontarse y muchas veces llegan hasta agredirse. Entonces es complicado. Entonces aquí tenemos en esta conciliación este participante neutral. Después tenemos la mediación. Vean cómo son solo generalidades que les vamos a ir avanzando más rápido. Entonces establece que en la mediación como un método alternativo de solución de conflictos, ya no somos conciliadores, ahí somos mediadores. Acuérdense que dependiendo el nombre que recibe ese método alternativo de solución de conflicto, así va a ser el nombre que nosotros, como las personas encargadas de buscar la solución, vamos a recibir. Si es conciliación, conciliador. Si es una negociación, negociador. Si es una mediación, mediador. Entonces tenemos diferentes papeles que debemos de saber utilizar, porque no vamos a colocar en la mediación que yo como conciliador estoy realizando, no soy un conciliador en la mediación, soy un mediador. Entonces tenemos que aprender a definir las diferentes partes que se involucran en cada uno de esos métodos alternos de solución de conflictos. Regula que este tercero, que este mediador, básicamente carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable y que se requiere de un esfuerzo estructurado para facilitar la comunicación entre los contrarios. Aquí habla de materia penal, aquí habla de una mediación, pero la vamos a ver porque aquí en esta presentación tenemos precisamente esos artículos que nos van a servir. Tenemos también la forma general del arbitraje, que es un tercero neutral quien decide. Aquí viene y se presenta el conflicto,
Mirna establece sus bases, Christopher establece sus bases y sus posturas, y yo, como árbitro, decido. Y la decisión que yo tome es de carácter obligatoria para ambas partes. Sea justa o injusta, aquí yo ya no les doy mayor participación. En mi calidad de árbitro, yo decido lo que va a pasar con ese conflicto. Entonces, vean cómo es importante ir de menos a más en el tema de responsabilidad que vamos a tener como árbitro. Vamos entonces a la normativa jurídica y para eso vamos a establecer varios artículos que me encantaría ustedes pudieran leer. No sé si alguien tiene ya la presentación ahí que me la pueda compartir. Estamos en la diapositiva número 12 del documento número 4. Muy bien. Entonces, lectura. ¿Quién participa en lectura? Recuérdense que la voy a tomar en cuenta. Yo, Lecta. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Normativa jurídica. La conciliación en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el juicio ordinario civil, artículo 97, los tribunales podrán, de oficio o a instancia de partes, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. En su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir, y por el secretario a continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Gracias por la lectura. Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 97, y de hecho, nunca nos quedemos con lo que está establecido en una diapositiva. Siempre vamos a la ley como tal, a tener nuestro código a la mano y poder leer que efectivamente es la traducción o el contenido exacto del artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. Y de esta forma, decreto ley 107. Entonces establecemos que en Guatemala, en los juicios ordinarios civiles, de carácter civil, básicamente, primero dice de oficio, quiere decir que serán los jueces quienes insten a esa etapa procesal dentro de un litigio, dentro de una controversia, dentro de esa demanda y contestación de la demanda que eventualmente se da en los tribunales. A instancia de parte, quiere decir que cualquiera de las partes, demandante o demandado, puede solicitar esa fase específica en cualquier momento del proceso. ¿Por qué? Porque si se pueden ahorrar la apertura a prueba, el que el juez tenga que hacer una inspección ocular y una declaración de parte por ahí, todos estos medios de prueba que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil y que esta conciliación que ellas hagan en ese momento sea viable, se ajuste a la ley y todo, pues el juez dicta un auto final y no dicta sentencia. Cuando en los procesos judiciales se llega a un avenimiento de las partes, se puede arreglar el conflicto antes de la sentencia, el juez no dicta sentencia. El juez emite un auto final declarando con lugar ese acuerdo al que llegaron las partes en conflicto. Entonces ahí tenemos cómo la conciliación está también establecida en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos en el artículo 203 y ahí hablamos siempre del procesal civil y mercantil. Lectura, ¿quién nos apoya? Licenciada, en el juicio oral civil, artículo 203.
En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviene. Siempre no contraríe las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. En los procesos de jurisdicción voluntaria civil. Artículo 400. Ahí nada más. Vamos a empezar por el 203. Entonces, en materia de juicio oral, debemos de tomar en cuenta que ahora todo lo que antes el Código Procesal Civil y Mercantil establecía que era juicio ordinario, como por ejemplo el divorcio cuando no es voluntario, ahora es un divorcio oral. Entonces cambiaron las formas procesales de llevarlo a cabo. Entonces, esta primera etapa es obligatoria porque así lo establece el artículo 203, que en esa audiencia el juez va a tratar la manera de proponiéndole formas de poder conciliar antes de llegar a una sentencia. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de la fijación de pensión alimenticia, muchas veces en la primera reunión que se hace con el juez, de hecho citan a juicio y se señala audiencia. Llegan ambas partes, obviamente va la contestación de la demanda porque se presenta en ese momento en los juicios orales. Y Cindy, vamos a agradecer que nos apague el micrófono, por favor. Y podemos determinar también que ese momento procesal puede tardar 40 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas. Y a veces, por ejemplo, ella quiere 6,000, él le ofrece 1,500. El juez viene y le establece, mire, aparte de esos 1,500 que usted quiere dar, si usted les tiene un seguro a los niños médico y si de la etapa inicial académica, por ejemplo, de uniformes y listas de colegio y todo, usted pone la mitad y usted la mitad y entonces más esto, menos esto, usted baje un poquito más. Al final, la postura de ella, que era de 6,000, y la postura de él, que era de 1,500, ha llegado a 3,000, por ejemplo, pero después de varias posturas de negociar, de sí, pero entonces quiero esto, de no, pero te doy esto en lugar de lo otro. Y estas situaciones, estas conciliaciones que se dan en tribunales, podría decirles yo que el 80% tiene un resultado positivo. Porque al final lo primero que se hace ver en el juzgado, el juez, es que ellos como padres, si hablamos de la pensión alimenticia, siempre van a tener que estar en comunicación por el beneficio de los hijos. Al padre se le hace ver la importancia de la manutención y hacemos un juego tan pequeño como lo vamos a hacer ahorita de una forma rápida. Todos tienen una calculadora, porque todos tienen un teléfono, no sé si están conectados en el teléfono. Pero veamos, el padre, vamos a ver, Juan José. Vamos a hacer un caso hipotético. Vamos a poner a Juan José y vamos a poner a Cindy. Juan José y Cindy tienen un hijo y viven separados. Y Cindy demandó a Juan José por pensión alimenticia. Juan José gana el salario mínimo, 3,800, dejémoslo en 3,500. Y Cindy le está pidiendo 2,000 quetzales para su niño. A ver, Juan José, ¿usted estaría de acuerdo en dar los 2,000 quetzales que Cindy le está pidiendo para el nene que tiene 5 años? ¿Es varón? Buenas noches, licenciada. Tendría que verificar si realmente es su hijo. Es razonable. Si es razonable lo que me está pidiendo y también que también mis gastos personales me alcancen también, ¿verdad? Por ser un salario mínimo. A ver, Cindy, usted pide 2,000 quetzales para su hijo. ¿Cuánto estaría dispuesta a bajar para que Juan José eventualmente le pudiera dar una pensión diferente? 500 quetzales. Entonces usted pediría 1,500. Sí. Bueno,
Ahora veamos todos, y incluso los invito a todos a que hagan esto. Cindy quiere 2,000 quetzales. Vamos a colocar en la calculadora 2,000 quetzales dividido 30 días. Eso nos da un total de 66 quetzales. ¿Sí? Dividido dentro de los 30 días que tiene el mes. Dividamos esos 66 quetzales dentro de 3 tiempos de comida. Y tenemos ahí 22 quetzales por cada tiempo de comida. Vean cómo vamos a traer al hacer esta suma tan... Y resta y multiplicación y división, cálculo matemático. Juan José, usted gasta más de 22 quetzales en cada tiempo de comida diario. Solo de una persona es menos. No, yo le estoy preguntando a usted. Aquí ya quitémonos el caso de usted. Dejemos que usted ya no es papá y Cindy ya no es la mamá. Solo quiero preguntarle, Juan José. ¿Usted, en forma personal, gasta más de 22 quetzales en cada tiempo de comida? No, no, poquito menos. ¿Cuánto menos? Ya no hay menús de 22. Ok, Cindy, ya no hay menos de 22. Cindy, ¿usted gasta menos de 22 quetzales en cada tiempo de comida? No, más. No. Aquí, Delaney nos está indicando que gasta 25 por tiempo de comida. Fíjense este ejercicio matemático tan fácil. 22 quetzales, vamos a dejarlo en 66. 66 quetzales diarios. Si nosotros nos ponemos a pensar en que el niño tiene que tomar leche, tiene que tomar vitaminas, tiene que ir al pediatra, hay que comprarle ropa, tiene que tener una casa donde vivir, 20 por tiempo. Entonces, este ejercicio mental es el primero que nosotros hacemos en una primera audiencia de fijación de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque cuando viene el papá y dice, yo 500 quiero dar, hagamos el mismo ejercicio. 500 quetzales dividido 30 días, dividido 3 tiempos de comida. 5 quetzales. Eso es lo que el papá, 15 quetzales diarios. Y resulta que el papá va a comer un menú, que él sale con sus amigos, que él se va a disfrutar una cervecita por ahí que le costó 20 quetzales y le está ofreciendo a su hijo 15. Vean, yo no sé si esto eventualmente impacte o no. A mí, cuando hice el primer ejercicio en mi vida de esta naturaleza, dije, oh, wow, qué inconscientes somos las personas. Aquí dice Brenda, ¿y la mamá no aporta? Claro que sí. De hecho, acuérdense que como las leyes fueron modificadas, el Código Civil hace 15 años no era el que es ahora. Ahora los gastos se dividen a partes iguales entre mamá y papá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Poder establecer un quetzal de tortillas y un tortillo. Dice, bueno, queda. Bueno, acuérdense que hablamos de medicina, hablamos de colegio, hablamos de recreación, porque el tema pensión alimenticia, alimentos, incluye todo lo que el niño debe de necesitar. Por favor, Nelson, apagamos el micrófono. Gaby, micrófono. Hablando de color negro. Gracias, Hans, micrófono también por ahí, gracias. Bueno, entonces podemos establecer cómo es de importante casarse es lo mejor, dice ahí Julio. Bueno, vamos entonces a determinar si mi hijo gasta en el mes para su manutención general 2,000 quetzales, 1,000 debe poner el papá y 1,000 debe poner la mamá. Entonces, siempre en los juzgados vamos a poder encontrar un parámetro real de cuánto es lo que un niño de determinada edad es lo que eventualmente puede consumir, tomando en cuenta todas estas circunstancias para poder entrar a negociar. Aquí preguntan que si la figura de alimentos incluye, ay, perdón, no alcancé a leer
¿Me conecta su micrófono y me lo pregunta? ¿Sí? Chicos. No se conoce ni al hombre. Es más, yo les voy a decir lo que la experiencia me ha enseñado. No se conocen ni a hombres, ni a mujeres, ni aún 10 años después de casados. Así que hay que tener cuidado. Bueno, chicos, entonces sí, alimentos, según lo regula el Código Civil, incluye recreación, alimentación, vestido, la casa también, el lugar donde él va a estar, la educación, la salud, todas las áreas incluye alimentación. Bueno, entonces terminen de leer, por favor, estos artículos y los vamos a analizar en la clase de mañana. Por mí es todo. Yo les agradezco que hayan estado ahí. De todos los que estaban conectados, vean que solo hay 99 que se quedan al final y los demás solo estuvieron ahí. Bueno, vamos entonces, chicos, que tengan la mejor de las noches y nos vemos mañana. Mañana vamos a poder publicar. Gracias, Mirna. Gracias, Christopher. Creo que ya no está. O por ahí está. Gracias, Mirna. Platicamos entonces. Que tengan una feliz noche. Adiós, chicos. Licenciada. Feliz noche, licenciada. licenciada. Noche de conflictos fue hoy. Noche de conflictos. Vamos, pues, pero en la casa concilien todo, medien todo, utilicen ahí las mejores propuestas de mediación. Que tengan una feliz noche, Carlos.